buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este primer encuentro del curso de Resiliencia Aplicada de El Vice. Em, para quienes no me conocen, soy Verónica Urtubia, chilena. Hola Claudia, soy Verónica Urtubia, chilena. Colaboro con la Unidad de Investigación sobre la Resiliencia de la Universidad Católica de Milán y también con el Vice hace muchos años ya. Y voy a ser la profesora de este curso, que son 6 encuentros, ¿ok? Para que lo anoten por ahí. Entonces, son 6 sesiones. Esta es la primera. Atención, empiezan a las 16 horas de París, ¿ok? Entonces, ahí por favor saquen bien los cálculos de las horas porque Europa pasó ya al horario de verano, entonces ahora tenemos más diferencia horaria, así que para que lo consideren, ¿ok? Va a quedar también grabada esta sesión en el caso hayan problemas de conexión o ustedes no se puedan después conectar. Entonces, vamos, ahora sí, voy a compartirles la pantalla. Bueno, somos pocos en realidad, entonces yo creo que eso es muy bueno. Es una cosa que no sucede siempre, así que tomémoslo como algo positivo. Y como siempre yo digo, o sea, esto más que no es una clase magistral para nada, es un encuentro y como tal la invitación es a la participación. Somos súper pocos, así que por favor abran el micrófono directamente o bien escriban en el chat si tienen problemas con el micrófono para que hagan todos los comentarios, las preguntas, las sugerencias, las reflexiones, ¿no? La idea es que este también sea un espacio de intercambio, de reflexión y de participación, y no solo donde hablo yo, porque también me aburro y me canso. Entonces, por eso. Ahora, les voy a compartir la pantalla. A ver si... Ok, ahora sí, ya la deberían ver. Em, ¿De qué se trata, digamos, este curso de resiliencia aplicada, ¿no? Me gusta mucho esta frase que es de los españoles, de la Ana Forés y del Jordi Grané, ¿no? Ellos dicen que la resiliencia es un acto cotidiano y que se debe practicar deliberadamente día a día y con determinación. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que la resiliencia se entrena y se aplica y vive en el día a día. De ahí resiliencia aplicada, ¿no? Más que este concepto teórico que vive, digamos, en el mundo de las aulas académicas, sino que bajarlo al trabajo en terreno. Y de eso es, ¿no? El curso. Para eso lo que haremos en el primer encuentro, sobre todo, es hablar sobre, ojo, brevemente, lo que nos da 1 hora y media, sobre el enfoque, ¿no? de la resiliencia aplicada. Por lo tanto, comprender cómo se pasa desde este concepto teórico de resiliencia, cómo se va desarrollando a lo largo de la historia la resiliencia, para llegar a lo que hoy comprendemos como resiliencia aplicada, ¿no? Entonces, cómo la resiliencia puede ser un elemento transversal a los distintos programas que tienen ustedes como organización, a los distintos proyectos, las distintas acciones que ustedes hacen en el terreno, ¿ok? Pero entendido como algo transversal. También en el segundo encuentro vamos a estar hablando de factores de resiliencia, que son, digamos, la base para empezar a aplicar la metodología de la resiliencia, el enfoque de la resiliencia en las acciones del terreno. Luego, en el tercer encuentro, vamos a hablar de todo lo que son los recursos internos de la persona. Por lo tanto, ¿por qué la persona, en este caso, por qué el niño, niña, adolescente o el niño, niña y joven es el protagonista de sus propios procesos, ¿no? Cómo hacerlo aún más protagonista, cómo hacerlo tomar conciencia de ese protagonismo, porque muchas veces esa toma de conciencia no existe.
Y paralelo a eso, que es lo que haremos en el cuarto encuentro, es hablar sobre el poder de los vínculos, ¿no? Claramente, y esto lo sabemos, ustedes lo viven día a día, persona y entorno se influencian constantemente, por lo tanto no podemos solo centrarnos en el niño, niña, adolescente, también tenemos que ver lo que es el entorno. Ujú. Y por eso entra todo el tema de los vínculos, ¿ok? Vínculos sanos, vínculos significativos y sanos. Para ya en el quinto ir bajando, digamos, todas estas ideas, todas estas reflexiones a lo que es la resiliencia en acción. Por lo tanto, desde ya un punto de vista más, más concreto, ¿no? Cuando hablamos en al momento de proyectar, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de objetivos, ¿no? Cómo ponernos objetivos de resiliencia dentro de lo que pueden ser futuros proyectos o futuras líneas de proyecto. Y en el último vamos a seguir hablando siempre de la proyección, digamos, y aplicación de la resiliencia, pero a nivel de resultados, ¿no? Si nosotros queremos hacer un proyecto que tenga, digamos, que siga esta línea de resiliencia aplicada, a grandes rasgos, cuáles son, ¿no? Los elementos que debería seguir, que debería respetar. Ujú. De hecho, la idea también es que ustedes se pongan en juego y que, que estas sesiones van a ser, ojo, muy prácticas. Y la idea, sin quitarles demasiado tiempo, pero vamos a ir dejando pequeñas tareas que hagan ustedes con sus grupos, siempre en la línea de ir armando, ¿no? Digamos, un proyecto, un producto que tenga como resultado final la promoción de la resiliencia. Esa es la idea general de este curso, ¿ok? Y em, para ello también yo las y los invito a que vayan a la plataforma del Moodle, que la miren un poco, por ahí hay algunas lecturas recomendadas. Ojo, se trata de 3 o 4 páginas, nada más que eso, no es nada tan grande, digamos, ¿ok? Y también ahí están las tareas y pueden ir cargando las tareas en el Moodle, en la plataforma del Moodle, entonces también la idea es que utilicemos esta plataforma. Ahora, ¿cuáles Ve- son los... ¿Sí? Verónica, algunos no estamos en la plataforma, entonces después a lo mejor ver cómo podemos ingresar sería interesante. O Exacto, exacto. Si ustedes no están en la plataforma, me lo dicen para yo poder tomar nota y hacer que los ingresen. Ujú. Porque la idea es que gran parte del intercambio y del trabajo de estas 6 sesiones pase a través de la plataforma. Ujú. Ahora, eh, ¿cuáles son los objetivos que tiene, digamos, este curso, ¿no? Por un lado, está claramente el guiarlos a ustedes en la puesta en práctica del concepto de resiliencia, ¿no? Que ya lo dije, ¿no? En cómo hacerla viva en el terreno, o cómo darle un significado, porque muchas veces ustedes la ven, pero no siempre le dan ese significado. Por otro lado, y en línea con el primer objetivo, el segundo objetivo está relacionado con ayudarlos a identificar los elementos teóricos, pero también, sobre todo, los elementos prácticos que contribuyen al proceso de resiliencia, elementos prácticos que ya están en sus entornos, en sus contextos de trabajo. Ujú. Y el tercer y último objetivo es proporcionarles claramente herramientas, ¿no? Que les permitan activar estos procesos de resiliencia en los beneficiarios de sus proyectos, en las comunidades con las que trabajan, con las familias, etc. Eso es a grandes rasgos lo que intentaremos hacer durante estos 6 encuentros. Ujú. Ahora, encuentro número 1, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el enfoque, ¿no? de la resiliencia. ¿Qué podemos decir en relación a este? Como ya les dije, sin necesidad de empezar desde cero, ¿no? A definir qué es lo que se entiende por resiliencia. Lo importante es esto, es que la resiliencia, ¿no? Nace producto gracias a través de la interacción de la persona con su entorno, y esto es fundamental.
Ujú. Esto es como nuestro mantra, ¿ok? Cristian, ¿tampoco estás en la plataforma? Perfecto, lo anoto. Entonces, eso es nuestro mantra, no lo podemos olvidar. Ujú. Eh, Por lo tanto, cuando estamos hablando, ¿qué nos dice esta frase, no? Nos dice que cuando hablemos de resiliencia siempre tenemos que considerar estos dos elementos, la persona y su entorno, ¿ok? Y ojo, ser resiliente significa saber cómo utilizar, ¿no? Los recursos que se tienen a disposición, ¿no? Los propios recursos y los recursos que nos ofrece el entorno, ¿ya? Para negociar, navegar con la adversidad. ¿M? Por lo tanto, para yo saber, y aquí tenemos distintos elementos, por un lado, primer elemento, la resiliencia nace producto de la interacción de la persona y el entorno. Estos dos elementos siempre van a estar. Y segundo punto, para saber usar los recursos, tengo que ser conscientes, ¿ok? Yo tengo que tomar conciencia de cuáles son esos recursos, ujú, tanto en mi persona como en el entorno. Ujú. Por lo mismo, y ahí viene, yo ya le estoy dando algunas pistas, y ahí viene parte del trabajo, digamos, es en ayudar a los beneficiarios a darse cuenta, ¿no? A reconocer esos recursos que no siempre los reconocen, no siempre los visibilizan. ¿Mm? Y tercer y último punto es para negociar, navegar con la adversidad. Atención, la resiliencia no es una varita mágica. La resiliencia no resuelve todos los problemas. De hecho, la resiliencia no quiere resolver problemas. ¿Ok? Muchas veces pensamos que la resiliencia es la solución a todo, ¿no? Y se ve un poco de esta mirada bastante simplista. Pero ojo, eh, yo muchas veces digo, gracias a la resiliencia, o sea, gracias a los problemas hay resiliencia, gracias a la adversidad, a la vulnerabilidad existe la resiliencia, si no, no se podría poner en práctica. Por lo tanto, la resiliencia no busca, no es una solución, no busca resolver, ¿ok? Situaciones ni conflictos. Lo que busca es, gracias a esos recursos, ayudarte a negociar, ujú, a navegar con esos conflictos. De hecho, Cyrulnik define la resiliencia como el arte de navegar entre torrentes. ¿Ok? Por lo tanto, ya con estos tres, digamos, puntos claros, es evidente que el concepto de resiliencia va cambiando. ¿Ok? Por lo tanto, no es esta solución, esta varita mágica que me va a ayudar a solucionar todo, eh, sino que es algo un poquito más complejo y también mucho, mucho más profundo. ¿Ok? Después de ese otro elemento, mucho se habla también de resiliencia y por lo mismo me gusta siempre comenzar con esta serie de imágenes, ¿no? De falsos amigos, de mitos y leyendas que se tienen sobre la resiliencia. Por mucho tiempo se asoció la palabra resiliencia con la resistencia, ¿no? Las personas resilientes aparentemente eran aquellas personas fuertes, ¿no? Que resistían de forma casi invulnerable, si queremos decir, a la adversidad, ¿no? Al riesgo, a la vulnerabilidad. Y la verdad que no hay nada más lejano al concepto de resiliencia que la resistencia. ¿Y por qué? Porque la resiliencia es profundamente humana y la fragilidad es humana. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros miramos la resiliencia como resistencia, estamos negando toda esa parte, estamos negando la fragilidad, estamos negando la humanidad, estamos negando el error. Y por otro lado, desde una mirada de resistencia, las cosas suceden y yo simplemente tengo que quedarme, digamos, quieto en mi lugar resistiendo, ¿ok? Mientras que la resiliencia lo que y desde esa visión la persona deja de ser protagonista, porque los protagonistas son los elementos que suceden alrededor de él, ¿no? Son las circunstancias que toman, digamos, el predominio de la situación y no la persona. En cambio, la resistencia, perdón, disculpe, en cambio la resiliencia, digamos, si la asociamos a la flexibilidad o a la apertura al cambio, cambia absolutamente la mirada. Por lo tanto, la resiliencia se relaciona con la flexibilidad. ¿Por qué? Porque es gracias a esa flexibilidad que yo logro, ¿no?
La flexibilidad me ayuda a buscar, ¿no?, distintas alternativas, a navegar entre los torrentes, a ver con otros ojos, a comprender que frente a la incertidumbre, el riesgo, la carencia, yo sí puedo reaccionar, yo sí puedo hacer algo, algo más que resistir, y por lo tanto dejo de estar digamos, en una situación de segundo o de tercer protagonista para ser el protagonista, ¿ok? Dejo esa situación de inactividad para volver a ser protagonista de mi propia vida. Por lo tanto, cuando hablamos de resiliencia, es siempre por eso mejor asociarla a palabras como la flexibilidad, por lo mismo la creatividad también es siempre un muy buen aliado de la resiliencia, a la apertura, a comprender que los cambios suceden, que los cambios no siempre traen consecuencias negativas, a ver también la incertidumbre como una oportunidad, ¿no? A tratar de enfrentar las situaciones con una mentalidad abierta al cambio. Esas sí son ideas que se asocian mucho más a la resiliencia. Otro falso amigo eh, que se usa con la resiliencia es asociarla a la idea de éxito, ¿no? Generalmente se asocia a la idea de éxito, a la idea de alcanzar lo imposible, ¿no? Y siempre desde una mirada muy individualista, tengo que decirlo. Si ustedes buscan en internet de resiliencia, van a encontrar estas imágenes siempre de personas solas, ¿no?, que hacen estas cosas imposibles, estas hazañas imposibles. Ujú. Y la verdad que no es así. Primero, la resiliencia no dura toda la vida, la resiliencia tiene altos y bajos. Por lo tanto, no es un estado que uno alcanza y permanece a lo largo del tiempo. Y tampoco se hace en soledad, como ya lo dijimos, es la interacción entre la persona y su entorno. Por lo tanto, el entorno también tiene un rol para ayudar a potenciar o limitar la resiliencia. Entonces, por lo mismo, más que asociarla a la idea de éxito, es mejor asociar la resiliencia a la idea de aprendizaje y junto con el concepto de aprendizaje, el concepto de significación, o sea, el dar significado. Al final, la resiliencia va a eso, ¿no? Al volver a resignificar ese o esos eventos que generaron dolor, darle un significado al dolor. Y darle un significado al dolor significa también hacer cuentas con nuestra propia fragilidad. Por lo mismo, ahí yo decía que la resistencia, ¿ok?, es un poco enemiga de la resiliencia. Atención, ojo, recuerden, en determinadas circunstancias es necesario ser resistente. ¿Ok? Pero no podemos ser resistentes toda nuestra vida. Hay un momento donde tenemos que bajar, digamos, esas defensas, ¿no? Y ahí es donde viene el proceso de resiliencia, porque entramos en lo que es el proceso de dar significado, ¿ok? Una vez que nosotros damos ese significado, ¿no?, a ese dolor, empezamos a comprender muchas cosas sobre nosotros, sobre nuestro entorno, y esto es un aprendizaje, y este aprendizaje claramente genera un crecimiento a nivel personal y un crecimiento claramente en mi comunidad, en mi entorno más cercano. Y eso es muy importante, que por ahí también va cuando se habla de sustentabilidad en relación a la resiliencia, porque un cambio va a ir generando otros cambios positivos, ¿ok? Y esta es la imagen que me gusta mucho del arte japonés, ¿no? Por lo tanto, cuando el plato se quiebra, no se trata de volver a armarlo como si nada hubiese pasado, sino que se arma el plato poniendo oro, ¿no?, entre medio de las cicatrices. Por lo tanto, es darle un significado a esa cicatriz, ¿no? Y ese plato se convierte en algo único, en una obra de arte. Ahora, otro falso amigo de la resiliencia es que muchas veces se asocia a la idea de resolución de problemas, ¿no?, al problem solving, o a la adaptación. Y la verdad es que el problem solving, que es un recurso que puede ayudar a la resiliencia, pero ojo, no es resiliencia, porque el problem solving, o sea, la resolución de problemas,
entendida como una habilidad, como una competencia, se desarrolla en momentos precisos. ¿Mm? Por ejemplo, tengo que ir a una entrevista de trabajo y mi auto se echó a perder. ¿Cómo llego, ok, en forma puntual a mi entrevista de trabajo? Ujú. Esas son situaciones donde uno pone en práctica, digamos, este problem solving. ¿Mm? Eh, en cambio, la resiliencia es un proceso subjetivo, largo, por lo tanto, es mucho más que una resolución de problemas. ¿M? Y también es mucho más que una adaptación, porque no es adaptarme a la situación en la que actualmente estoy viviendo, es más porque es crecimiento, porque es aprendizaje, es más que una adaptación, ¿ok? Por lo tanto, es, digamos, una adaptación positiva, incluso una transformación. Muchas veces se habla de transformación. Y aquí la imagen, que me encanta esta imagen, eh, si ustedes ven acá tenemos dos collares, no dos peces, pero si ustedes miran, en realidad fueron en pasado dos tenedores. ¿No? Pongan atención a la imagen. Si ustedes ven los tenedores, claro, algo sucedió. Ellos en este proceso, digamos, de transformación, de adaptación, y por eso digo que es más que una simple adaptación, es una adaptación positiva porque viene con crecimiento, los tenedores dejan de ser tenedores, por lo tanto, hay nuevos objetivos, ¿no? Hay nuevas metas, ¿no? Se convierten y estos tenedores pasan de ser tenedores a ser dos peces, a ser dos collares, por lo tanto, un elemento absolutamente distinto con objetivos también de vida distintos. Porque claramente las situaciones nunca vuelven a ser como antes, ¿ok? Nunca se volvió al minuto antes de que fuera el COVID, así como en situaciones de guerra, tampoco después de un terremoto, un desastre socionatural, ¿no? Uno nunca vuelve al antes. Por eso también la resiliencia habla de transformación frente a los cambios. Ujú. Y por lo mismo aquí viene de nuevo la frase con la que yo comencé, que claramente es, ojo, es generar espacios de posibilidad. Y aquí en este generar espacios de posibilidad, ustedes como organizaciones que trabajan con niñez, adolescencia, tienen mucho que dar. Ujú. Y también recuerden que, exacto, la resiliencia se debe practicar día a día desde esta visión de resiliencia aplicada. La resiliencia no es esta varita mágica que aparecía una vez de vez en cuando, sino que tiene que ir día a día siendo puesta en práctica. Ujú. Es como hay que entrenarla para que sea más fácil frente a una determinada situación activarla, tiene que estar entrenada. Es como si nosotros quisiéramos correr la maratón. ¿Okay? Es imposible correr la maratón si nunca antes hemos empezado a entrenarnos antes. Con la resiliencia pasa exactamente lo mismo. ¿Tienen preguntas, comentarios, reflexiones o algo? ¿Mm? Ninguna, ninguna muy rica. Yo. Después a lo mejor podríamos ir comentando, porque es darle palabras a muchas acciones que estamos llevando adelante. Es muy Ujú. interesante. Yo sí, tal vez quizá, digamos, he visto mucho en las organizaciones esa asociación de la resistencia y equivocadamente pensar que es resiliencia. Las organizaciones muchas veces fallan en ese sentido, digamos, por eso es tan importante los procesos de formación en el tema de resiliencia, ¿verdad? Porque vemos familias que no han salido de la situación en la que están y entonces están ahí solo resistiendo y resistiendo y resistiendo y su proceso de transformación no avanza porque creemos que esa resistencia ya es resiliencia y no es así. Y lo peor es de que trabajamos en base a la resistencia que tienen las familias. Ay, qué buena onda que este chavito ahí baja con todo, ¿verdad? Pero el chavito no está teniendo transformación. El chavito simplemente está resistiendo. Y en entornos muy violentos como los que trabajamos en Latinoamérica, eso es peligrosísimo, porque entonces de repente si trabajamos con niños en situación de calle, o en acciones de probabilidad de caer en pandillas, cuando sentimos ya están en la pandilla, o cuando sentimos ya fueron asesinados por las pandillas, ¿verdad? Tenemos nuestros casos que yo puedo decir sucedieron acá, y entonces, ¿por qué?
confundimos el tema de la resiliencia con la resistencia. Por eso es tan importante y me parece genial que lo hayas tomado desde el inicio. Gracias por sus comentarios. Exacto, la idea también es de hacer un diálogo para ir exponiendo estas distintas situaciones. Y sí, muchas veces uno dice, pero mira, este niño ha resistido a todo, ¿no? O mira a esta familia, como tú comentabas. Y no, creo que no hay, si existen dos antónimos, son resiliencia y resistencia. Pero atención, eh, y lo repetí y lo vuelvo a decir, hay momentos para la resiliencia y hay momentos para la resistencia. Entonces, eso también es importante que como operadores tengamos la visión de esto y respetemos cuando es el momento de la Claro. resistencia, así como cuando es el momento de la resiliencia, ayudemos y fomentemos eso. Ujú. Porque claramente hay situaciones donde hay que resistir. Sí, permiso. Yo pienso que no son tan antónimos. Podríamos ver justamente estas circunstancias en donde uno tiene que resistir. Si no resiste, no va a dar paso posterior a poder generar transformación, construir esa transformación en la resiliencia. Por lo tanto, yo pienso que es un proceso antes, después, en el medio, que yo pienso que se da y se da en la experiencia cotidiana, se da en las experiencias latinoamericanas, en donde pueblos enteros resistieron a opresiones y generaron después, con procesos, digamos, posteriores, esa transformación, ¿verdad? Entonces son elementos a tener en cuenta también, a ser construidos, porque si es que no trabajamos el tema de la resistencia como tal, vamos a dejar un elemento fundamental un elemento sociológico que podríamos trabajarlo, ¿verdad? Porque muchas veces, porque ya no se da esa resistencia, es que procesos enteros están muy vulnerables, digamos, ¿verdad? Entonces, es una opinión. Sí, sí, sobre todo, o sea, yo siempre hago esta diferencia y trato de ponerlas como antónimo y hacer énfasis, ¿no? Porque lo que sucede, un poco como decía Cristian, ¿no? Muchas veces hay resistencias que digamos, que parecen resiliencias, ¿no? Entonces uno dice, ah, pero mira, esa persona es resiliente, siendo que la verdad simplemente está siendo resistente, ¿no? Entonces, sobre todo para poner el ojo ahí, pero como tú decías bien, Carlos, generalmente a veces después de un proceso, ¿no? De un momento de resistencia, tiene que llegar la resiliencia, porque si no es ahí donde caemos en el síndrome del agotamiento, del burnout, ¿no? Y el tema de la salud mental, etcétera, 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 tanto para los beneficiarios como para los operadores de las organizaciones. Entonces, por lo mismo, ese es un tema bastante interesante. Que vamos a ir también discutiendo. No sé si alguien más quiere agregar algo. De hecho, yo ahora lo que les quería proponer era, pero podemos hacerlo como no hacerlo. Vamos a hacer si quieren conversar, yo les quería proponer, a ver, una especie de rueda, digamos, con mitos, ¿no? Entonces vamos a girarla y a ver qué nos pasa, qué nos preguntan. Y luego contestamos entre todos. ¿Mm? Ah, mira, hablando de resiliencias y resistencias. La rueda justo cayó ahí, ¿no? Hay que resistir a las dificultades para ser resilientes, ¿no? Ahí justo cayó en el tema que estábamos hablando. Voy a darle, bueno, aquí ya un poco Carlos y Cristian lo dijeron, así que voy a darle otro tiro a ver qué dice.
Si me lo propongo, hoy seré resiliente si yo me lo propongo. Yo puedo hoy ser resiliente. ¿Qué dicen ustedes? Les dejo abierto el micrófono. Pueden también escribir en el chat o lo que les sea más cómodo. Como tú dijiste, es un proceso, no es una cuestión de un día para otro. Eso es voluntarismo, ¿no? Eso es lo quiero, lo puedo, pero no creo que funcione así. Es un proceso que toma mucho más tiempo, influencias externas, etcétera. No es la sola voluntad en el momento, me parece. Sí, sí, exacto. Y eso es un punto clave también, porque cuando cuando pensamos en lo que es, en lo que son, digamos, los proyectos, cuando nos piden muchas veces, y a mí también me pasa, que este proyecto tenga resiliencia, ¿no? O cómo medir la resiliencia. Y ahí siempre hay un conflicto, porque ¿cómo yo te puedo asegurar de que en 3 meses los niños, niñas, adolescentes van a ser resilientes? ¿Mm? Entonces, ojo, ya lo dijeron, es un proceso. Y esta es una clave que vamos a seguir diciendo durante las 6 sesiones, cuando queremos poner en práctica la resiliencia. Recuerden que es un proceso, no es un resultado. Por lo tanto, no podemos pretender de tener proyectos que tienen como resultado el ser resiliente, porque es un proceso. Y ahí esto es bien polémico, ¿ok? Los proyectos, quizás el objetivo puede estar, pero el resultado es muy difícil decir que yo de aquí a 3, 6, 9 o un año voy a tener el 75% de mis beneficiarios con procesos de resiliencia. Ojo, lo que yo sí puedo notar son otros elementos, digamos, son indicios que me ayudan a decir de que quizás aquí está o está emergiendo, digamos, la resiliencia. Bruno, tienes el micrófono. Ahí sí. Sí, una idea nomás, si es un proceso, puede haber retrocesos también. Entonces, no se puede decir a partir de hoy este chico es resiliente porque al día siguiente puede perder todos sus garantías, digamos, de entorno y por lo tanto, ¿no? se anda a perder el resultado que tú dices, ¿no? De un proyecto que después de 3 meses no se puede medir así, digamos. Exacto, y tú diste en la clave, como que nos dicen cuántas personas, ¿no? En los resultados, yo imagino que ustedes siguieron el curso de proyectación, que también de cómo escribir proyectos, ¿no? ¿Cuántos resultados, ¿no? ¿Cómo nos esperamos? Y claro, muchas veces en el proceso se retrocede. De hecho, y ya te doy la palabra, Laura. De hecho, si ustedes ahora, digamos, en los últimos estudios, ¿no? Que se hacían, no sé, se hacían cuestionarios y este tipo de cosas, ¿no? Cada 3, 6, 9. No se lograba dimensionar toda la idea de proceso. Entonces, de hecho, lo que se estamos ahora proponiendo es tratar de monitorear casi que día a día, ¿no? Porque eso te va a ir dando esta idea de altos y bajos. Laura. ¿Qué tal, Verónica? Buen día. Sí, una Mucho de gusto. las consultas que quería realizar me parece muy interesante ese tema de resiliencia, pero hay un conflicto siempre que se tiene cuando se habla del tema de resiliencia, queda como un término plano a veces, cuando no se toca este tema de la individualidad y también cuando se reduce solamente al afrontar situaciones adversas y salir quizá victorioso. Entonces creo que este término tiene más allá, abunda un poquito y amplía la visión, no solamente individual, sino también social. Entonces, quisiera preguntar, consultar, ¿cuál es la concepción que se tiene desde este enfoque de resiliencia en cuanto al término adversidad y en cuanto a los contextos sociales, a los contextos culturales? Okay. Excelente pregunta, gracias Laura. Sí, de hecho, por mucho tiempo, digamos, la resiliencia se le asoció, digamos,
a esta idea, digamos, siguiendo este patrón bastante individualista de una sociedad, digamos, capitalista, ¿no? Donde solo tú, gracias a tu esfuerzo, no puedes ser o no puedes ser resiliente. Si eres resiliente, alcanzas el éxito, y si no lo eres, no alcanzas el éxito, pero por tu responsabilidad, ¿no? En esa idea, que claramente reduce, como tú decías, ¿no? Un concepto tan bonito y tan profundo como el de la resiliencia. En relación a eso, depende de los autores, Laura, en relación al cómo definir la adversidad. Ujú. Ahí depende, digamos, es bastante personal. Hay autores que recientemente no quieren hablar de adversidad, o que no hablan de vulnerabilidad, sino hay otros que solamente hablan de riesgos, ¿ok? Eh, entonces ahí depende del enfoque que cada uno quiera dar, ¿no? Por eso, porque además la adversidad, ¿cómo se mide? Entonces, por eso a veces muchos hablan de potenciales riesgos, y hay que poner atención, porque muchas veces también uno cae también como en estos checklists, como tú diciendo, ok, si hay 2 o 3 o más de riesgos, significa que el resultado va a ser este. Y no siempre es así, porque la persona y contexto continúan a cambiar, ¿no? Un poco como decía también Bruno, hay retrocesos, o sea, quizás este chico va súper bien, nosotros vemos que va como subiendo escalas, digamos, en el proceso de resiliencia, y de repente sus padres deciden cambiarse de ciudad. Se cambia el contexto, se cambia el entorno, ¡boom!, se parte desde cero. Ujú. Eso es lo que pasa. ¿Ok? Por ahí la Claudia dice es un proceso, yo me imagino que se debe ser parte de un proceso de aprendizaje previo que permite incorporar todos los elementos. Exacto, es un aprendizaje, y en ese proceso de aprendizaje es cuando uno va descubriendo, ¿ok? Eh, los mismos, va descubriendo cuáles son sus propios talentos. Muchas veces uno no es consciente, ujú, de los propios recursos que puede tener, y por eso es importante. Y para eso necesito de un tercero que me lo dice. Porque si yo me miro al espejo todo el día, nunca me voy a dar cuenta de cuáles son esos talentos. Y ahí, en ese tercero, es donde entra a jugar un rol fundamental ustedes como tutores, digamos, potenciales tutores, promotores de resiliencia, en hacerles ver eso que los jóvenes o la familia o los niños y niñas no son capaces de ver. Carlos, levantaste la mano. Sí, es indiscutible que debe de ser parte de un proceso, ¿sí? Y me Mm. parece muy interesante esto que vos planteabas, que no puede darse como un resultado, sí como objetivo, ¿sí? Y yo pienso que dentro de esos objetivos que debemos ir planteándonos en estos proyectos es generar capacidades de resiliencia. Y eso de generar capacidades de resiliencia tiene mucho que ver con el contexto inmediato y no tan inmediato, la coyuntura, ¿sí? Y tiene que ver también en esto de generar capacidades en forma personal y en forma colectiva. ¿Sí? No es lo mismo el proceso que puede llevar adelante, pienso yo, una persona o un adolescente, eh, pongo un ejemplo concreto, post pandemia, con situaciones de salud mental, generando un montón de elementos que se puedan dar, un tanto de suicidio, ¿sí? En un contexto rural. Y no es lo mismo generar esa misma situación, ese mismo adolescente, en un contexto urbano y en un contexto a lo mejor, digamos, con mejores condiciones económicas. Entonces, son elementos a analizar y a poder pensarlo para generar capacidades dentro de ese proceso. Y lo otro es en forma colectiva. ¿Cómo generamos esas capacidades de resiliencia en forma colectiva? Y en forma colectiva, otra vez dentro de esos contextos, muchos muy adversos, ¿sí? Y en situaciones específicas dentro de una región, dentro de un país, dentro de una ciudad, ¿verdad? Entonces es desafiante, ¿verdad? Y con una población específica también, ¿verdad? Exacto, como tú bien señalabas, Carlos, eh, por mucho tiempo quizás la resiliencia solo se focalizó en el individuo,
¿no? Y ahí viene un poco la crítica que hacía Laura hace un par de minutos, ¿no? Este excesivo individualismo relacionado con el éxito, ¿no? Eh, pero el mismo desarrollo, digamos, coyuntural de la resiliencia, esta mirada solo focalizada en el individuo se queda corta. ¿M? Le falta, porque está toda la parte del entorno y ahí está ese generar, ¿no? Estas capacidades en el individuo, pero también en su entorno, ¿no? De manera colectiva. Y como individuo y comunidad se van retroalimentando y siempre, por supuesto, poniendo atención a lo que son las coyunturas culturales. Hay un elemento sociocultural que es fundamental para poder promover resiliencia. Por lo mismo, los macroproyectos no siempre son adecuados para la promoción de la resiliencia, porque como tú bien lo señalabas, Carlos, un contexto urbano y un contexto rural son absolutamente opuestos. ¿M? Funcionan, tienen mecanismos distintos. ¿M? Lo mismo, un proyecto que se quiere aplicar en América Latina con uno que se quiere aplicar en África, por ejemplo, tienen mecanismos socioculturales distintos. Entonces, también es importante que cuando se quiere trabajar en resiliencia aplicada, tener en consideración eso. Y ese es el desafío, porque al final lo que nos va diciendo es que cada vez que nosotros queramos intervenir una realidad, ¿ok? Vamos a tener que volver a evaluar estos series de elementos. Por lo tanto, un plan que quizás nos resultó muy bien en un lugar, no necesariamente nos va a resultar bien en el otro, a pesar de que trabajemos con niños de la misma edad. ¿Mm? Entonces, por eso yo pensé, no, pero si este proyecto resultó muy bien con los niños de esta edad, pero sí, resultó muy bien en ese contexto, en ese particular barrio, en esa ciudad, no significa que los resultados se vayan a replicar de igual forma en otra ciudad, en otro contexto, a pesar de que el target de los beneficiarios sea el mismo. Ojo. Ujú. Entonces, eso también es otro que vamos a ir trabajando y es otro punto que, digamos, la resiliencia aplicada nos dice de poner atención. Ujú. Voy a darle, voy a compartirles un poco más la pantalla con otros 2 o 3 slides y luego volvemos a esta ronda de intercambio y de preguntas, ¿ok? Ahora, creo que ya un poco lo fuimos diciendo, pero esto es interesante. Para poder comprender cómo llegamos, ¿no?, a esta última idea de resiliencia, es necesario hacer un breve repaso, digamos, sobre su desarrollo historiológico. Ujú. Tenemos que comprender que cuando el concepto de resiliencia, si bien yo digo que siempre ha existido, pero cuando se descubre, ¿no?, entre comillas, en los años 70, el foco estaba en el riesgo, el foco estaba, la mirada estaba, digamos, en el riesgo. ¿Qué significa? En medir cuáles eran las consecuencias negativas, porque necesariamente tenía que haber consecuencias negativas, ¿ok? Después de haber vivido situaciones de vulnerabilidad, ¿ok? Por lo tanto, de repente se dan cuenta de que hay personas que tienen menos consecuencias negativas que otras, y por ahí empieza a surgir el bicho, digamos, el elemento, ¿no?, de la resiliencia, ¿no? Estamos hablando sobre todo de los años 70, quizás principios de los 80. Entonces, el foco está en el individuo, el entorno no entra, no se ve, ¿ok? Porque estamos mirando cuáles son las consecuencias negativas de estos hechos, digamos, en la persona, ¿no? Y uno descubre de que frente a determinadas situaciones, ciertas personas parecen invulnerables frente al riesgo. Por lo tanto, aquí la resiliencia es entendida como eso, como una invulnerabilidad. Por lo tanto, se asociaba mucho a trazos de la personalidad, ¿ya? Y es así como comienza. Los primeros autores, claramente tenemos a Werner, tenemos a Anthony, ¿no? Y buscan la patología, ojo, buscan, digamos, el negativo, la patología, sobre todo post-trauma. Y aquí hablamos siempre de situaciones de trauma. Esto en los años 70. Después, ojo, va a ir cambiando, por lo mismo estamos hablando hoy de resiliencia.
Entonces, de esta mirada absolutamente sesgada, digamos, por el riesgo, en los años 80, digamos, se pasa aún más a focalizar, digamos, si al principio lo que yo miraba el riesgo y digo, ok, estos riesgos tienen estas características, estas consecuencias, de a poco paso del riesgo a la persona. Entonces me quiero focalizar, digo que hay personas que son invulnerables al riesgo. Por lo tanto, ¿cuáles son las características que tienen estas personas que las hacen invulnerables al riesgo? Y ahí empieza lo que es en los años 80, principio de los 90, ¿no? Los estudios ya más focalizados en la resiliencia, y por eso también al principio y hasta el día de hoy muchas veces tienden a asociarlo a el individuo, ¿no? Como que como solo las características del individuo, ¿no? Porque se entiende en estos años que la resiliencia es eh, la adaptación, ojo, y aquí no hablamos aún de adaptación positiva, hablamos simplemente de adaptación frente al riesgo. Por lo tanto, los estudios van a ir a ver cuáles son las características, los recursos, las competencias, las capacidades, ¿no?, que tienen estas personas que las hacen invulnerables frente al riesgo. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, está Grothendieck, que Grothendieck, la vamos a estudiar más adelante, es un autor de paso, porque es como la primera autora, ojo, mujer, quiero recalcar esto, mujer, que empieza a considerar el entorno como una variable que puede contribuir a la resiliencia. Ujú. Eh, y aquí ya vamos, digamos, con el estudio de Grothendieck, empieza ya en los años 90 a tenerse en consideración lo que es el entorno. Por lo tanto, ya dejo de hablar de invulnerabilidad y empiezo a ver de que tanto la persona como el entorno juegan un rol activo al proceso, al momento de promover resiliencia. Y aquí también está Edith Ruther, otra mujer, que propone esta idea de factores de riesgo y factores de protección para la resiliencia. Atención. ¿Okay? Por lo tanto, ya no hablo de personalidades invulnerables, sino que hablo de una serie de elementos que me van a ayudar a promover o limitar el proceso de resiliencia, elementos que viven en la persona, en su entorno más cercano y en su comunidad. Por lo tanto, aquí ya, digamos, el panorama se me abre, dejo de mirar solo la persona y empiezo a tomar en consideración el entorno. Y aún más importante, empiezo a hablar de proceso. Aquí ya empieza esta idea de proceso, por lo tanto, con altos y bajos, subjetivos, sin tiempos, ¿ok?, determinados, etcétera, etcétera. Y en esta idea, cuando ya la resiliencia toma, digamos, esta línea de introduce el entorno, empieza a estudiarse como proceso, mágicamente se abre su campo de acción y da paso a, digamos, los años del 2000 en adelante, donde ya la resiliencia sale de ese ámbito exclusivamente ligado al trauma, porque hasta este momento solamente nosotros hablamos de resiliencia frente al trauma, por lo tanto, solo desde una óptica de, digamos, curativa, ¿no? Pero al entrar como proceso, al entrar el entorno también, al abrirse y a salir de esta esfera del trauma, significa que sale de lo terapéutico y se baja a todo lo que son las intervenciones socioeducativas, psicosociales, ¿no? Y se abre a trabajar también con otras ciencias. De hecho, actualmente ya no se habla de persona y de entorno, pero también se habla desde una visión de sistemas. Por lo tanto, se comprende que promover resiliencia en un sistema, que puede ser el sistema persona, ojo, va a producir cambios en otros sistemas. Y ahí viene toda la parte de la sustentabilidad y un poco lo que decía Carlos anteriormente, ¿no? Generar capacidades a nivel individual, pero también a nivel comunitario, ¿no? Entonces aquí las claves van a ir en cómo generar estos cambios en los sistemas. Y ahí viene toda la idea, ok, por lo tanto yo puedo ayudar a este proceso,
mis proyectos, mis intervenciones en el terreno, ¿ok? Yo no solo aplico la resiliencia, sino que también puedo ayudarla a promoverse, ¿no? Ayudarla a reforzarse, a entrenarse, ¿no? Y los estudios van a empezar a focalizarse sobre esto, ¿no? En cómo se aplica, cómo se ve en el terreno, y sobre todo desde una óptica de prevención, que es fundamental. Ujú. Y ahí absolutamente ahí cae esta mirada focalizada en el riesgo, porque hasta ese minuto lo que simplemente había era, al estar estrechamente ligado al trauma y solo en el ámbito del trauma, era una vez que ya había sucedido el riesgo. Por lo tanto, digamos, las intervenciones seguían siendo muy acotadas, pero ahora al abrirse las intervenciones se abre a distintas ciencias y se puede también trabajar desde una óptica preventiva, y los educadores, los trabajadores sociales también pueden hacer mucho para la resiliencia y no solamente el terapeuta. Ujú. Eso es un poco la idea de cómo se genera. De hecho, actualmente va también todo el tema del desarrollo de la neurociencia ha ayudado mucho a esta nueva apertura. Ujú. Así que eso, para que vayamos teniendo un poco en claro. Ujú. Unas últimas ideas y ya vamos a ir discutiendo. Así es como rellegamos a lo que es la resiliencia aplicada. Por lo tanto, con estas últimas generaciones que tienen una visión abierta, sistémica, holística, donde comprenden que es importante la colaboración con otras ciencias, donde es importante el trabajo en equipo también. Ujú. Es que empieza a generarse este concepto de resiliencia aplicada, en donde la resiliencia se ve claramente como un proceso. Ujú. Un proceso subjetivo, sin tiempo, y por lo mismo, ojo, no es un resultado, y eso es lo que decíamos al comienzo de nuestra clase. No podemos pretender que el resultado de nuestros proyectos sea la promoción de la resiliencia. Lo que nosotros vamos a tener van a ser otro tipo de resultados que nos dicen que por aquí hay resiliencia, ¿ok? Porque la resiliencia es un proceso y no un resultado, ¿ok? Eso es súper importante y lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir desarrollando durante los próximos encuentros. Ujú. Y por supuesto, todo el tema de la promoción, desde una óptica digamos, curativa, pero también desde una óptica de prevención, que es la que abre a todos ustedes la llave para que puedan aplicarla en sus prácticas del terreno, en sus prácticas cotidianas. Y después viene la gran cuestión con los programas que tenemos, ¿no? O cuando queremos aplicar un nuevo programa. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí esa es decisión de cada organización muchas veces frente a los programas, ¿ok? O los proyectos. Adoptar un proyecto que ya existe, que también puede ser, adaptar algo que ya se tiene o crear desde cero. Y estas son tres alternativas que uno siempre tiene y que, ojo, cada vez va a ir decidiendo cosas o las va a ir mezclando en el camino, que también pasa. Eso es importante cuando queremos implementar esta línea de resiliencia. Siempre tenemos que preguntarnos, ok, este proyecto que ya tenemos y que queremos implementar la línea de resiliencia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Crear desde cero algo nuevo? ¿No? O quizás necesitamos simplemente adaptar lo que ya tenemos, o quizás queremos adoptar una cosa nueva que vimos que puede resultar. Ujú. Y eso también nos va indicando de que la resiliencia no es estática y que el trabajo que ustedes hacen no es estático. Ujú. Y hay que siempre, y ahí viene un tema de monitoreo y de cuestionamiento y de reflexión constante que es fundamental. Ujú. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Si no, paso a las últimas y luego damos la palabra. Volvemos al plenario. A mí me encanta este ejemplo. Yo soy muy mala cocinera, pero me encanta este ejemplo. Eh, ¿No? Promover procesos de resiliencia es como cocinar. La receta la conocemos. Todos sabemos la receta, ¿ok? Más o menos sabemos todos los ingredientes, pero ahora, ¿cómo se mezclan los ingredientes? Y ahí está el secreto.
cómo mezclamos los ingredientes, eso va a depender de cada uno. Eso depende de cada contexto y aquí es donde entran, ¿no?, lo que son las variables socioculturales, ¿no?, las variables del entorno. Cómo yo voy a ir mezclando esos ingredientes, ahí está el secreto de cómo promover resiliencia. Y la verdad es que va a ser siempre distinto. Ujú. Yo sé que, no sé, el pico de gallo, yo sé lo que lleva el pico de gallo, ¿ok? Pero los ingredientes, cuánto llevo de esto y cuánto llevo de esto otro, va a ir cambiando cada vez. Incluso a veces van a aparecer ingredientes nuevos, ¿no? Siempre hay una receta que los ingredientes generales los conocemos, pero quién le pone más sal, quién le agrega orégano, quién esto, quién esto otro, van cambiando. Ujú. Entonces, por lo mismo, lo que sí, digamos, sabemos y tenemos que tener siempre presente al momento de aplicar esta resiliencia en el terreno es que la diversidad va a ganar, si me pasan el concepto, sobre lo homogéneo. Por lo tanto, proyectos pequeños, ¿no? Iniciativas locales, ojo, dar participación a los beneficiarios, a las localidades, ¿ok? Probablemente va a contribuir mucho más a la promoción de la resiliencia que no proyectos homogéneos, estándar o planes macro que vienen impuestos del alto al bajo. Ujú. Porque cada contexto es distinto. Ujú. Lo que decíamos nosotros, cada entorno va a ser distinto, va a tener sus propias particularidades y sus propias necesidades. Por lo tanto, quizás este proyecto que resultó muy bien en determinado país no va a resultar bien en este. Ujú. Y de hecho, ustedes mismos lo ven, muchos de los proyectos de Vice que incluyen tantos países, si ustedes van después al pequeño, cada país tiene, no todas las acciones son iguales para todos. Por lo mismo, porque hay que tener elementos, hay que considerar estos elementos locales, culturales, ¿no? Hay que saber adaptarlos. Entonces, esto es en relación a cuando queremos implementar, ¿no?, la resiliencia. Y por lo mismo, los programas, así como los proyectos y las iniciativas que tienen este enfoque de resiliencia aplicada, se van a caracterizar por ser flexibles frente al cambio. Por lo tanto, frente a una situación, a un cambio o a algo, ¿no? Hay flexibilidad. No es que, no, nos paramos todo, cambiamos proyectos, se nos cae este proyecto, iniciamos algo nuevo. Se ve cómo adaptar, ¿no? Y esa flexibilidad también se ve con otra, o se acoge, digamos, con otra mirada. Muchas veces estos proyectos van a generar, como hablamos de sistemas, recuerden, va a generar cambios positivos, ¿no?, constructivos en otras personas y en otras instituciones, ¿no? Van a también a fomentar, digamos, la esperanza. ¿Por qué? Porque se trabaja en la construcción, digamos, de capacidades, ¿no?, tanto de los usuarios como de sus entornos. Por lo tanto, estos usuarios se van a sentir más empoderados, van a empezar a mirar, digamos, la vida con esperanza, si me permiten el concepto tan macro, y van a empezar a tener nuevos objetivos, ¿no?, para futuro, pueden cambiar, y sobre todo van a ser proyectos que miran a crear oportunidades, ¿no? Se crean oportunidades de crecimiento, de diálogo, de interacción, de conocimiento. Ujú. Del beneficiario con su entorno, del beneficiario con su misma, con la organización, ¿no? Digamos, funciona como hacia distintos niveles, ¿no? Los distintos sistemas están interrelacionados en distintos niveles. Por lo tanto, el usuario, el beneficiario, no es un objeto sin derecho a hablar ni a que solo debe, ¿no?, seguir los pasos que dice el proyecto, sino que también se convierte en un protagonista, en un coprotagonista, ¿no?, de estos proyectos. Y eso también es importante y va a ser el tema un poco con el que vamos a ir cerrando. Ahora, lo último, porque yo les decía, ¿no?, que resiliencia es el proceso, ¿no? Los proyectos que tienen dentro esta línea de resiliencia aplicada generalmente van a tender a reforzar, ¿no?, lo que son las redes de apoyo de los usuarios y las propias redes de apoyo, ojo, de la misma organización. Por lo tanto, van a tener a reforzar y activar
redes de apoyo, tanto en los usuarios, ¿no? Con su entorno, como la misma organización. Atención, muchas veces las organizaciones tienden como a trabajar con poca conexión con las otras organizaciones. Ujú. Entonces, pues digo que, ojo, muchas veces también hay que buscar redes de apoyo a nivel de organizaciones, ¿ok? Eh, y aquí les comparto un buen ejemplo, digamos, ¿no? De cómo se incluye muchas veces el trabajo con familias, vecindarios y otras organizaciones. En Siria, ¿no? Están los Maristas Azules de Alepo, con quienes llevamos trabajando ya 4 años, un poco más, casi 5, en lo que era la implementación de un programa de resiliencia y lo que era la promoción de la resiliencia en niños y niñas. Ha ido creciendo y ellos mismos han ido tomando, digamos, conciencia de que, no, de que necesitaban también incluir a las familias como parte activa de los procesos, no solo de resiliencia, sino como parte activa de la vida de la organización, ¿no? A las familias de los niños. Y también hoy, que es el punto en el que se encuentra, descubren de que para que el trabajo que ellos realizan sea efectivamente sustentable a largo plazo, tienen que trabajar en red con otras organizaciones. Ujú. Así es como se van tejiendo redes. Por otro lado, también es importante entender, y esto es fundamental, que los proyectos, ¿ok? No solucionan los problemas y que no hay, muchas veces creemos que el proyecto va a solucionar el problema. Y ojo, la resiliencia no soluciona problemas, ¿ok? Sino que lo que hace es punto uno, los problemas se pueden resolver de distintos ángulos, ¿no? Son distintas estrategias y por lo mismo la resiliencia no va a solucionar problemas, ¿no? Como este es un ejemplo negativo, ¿no? Cuando a veces en este querer ver la solución sola desde una mirada, ¿no? Mirar con mirada de solución y solo desde un ángulo, eh, se quitan espacios de participación, se le quitan espacios de participación a los mismos beneficiarios, ¿no? Y ahí es cuando uno a veces trata de implementar proyectos que parecen muy buenas ideas, pero que al final, ojo, no siempre son tan buenas ideas. Como no sé si conocen la famosa historia del pozo en África. Llega esta organización a construir un pozo de agua en el pueblito, porque en la aldea, porque descubren que las mujeres tenían que caminar 2 horas para ir a buscar el agua y luego 2 horas para volver con el agua hasta el pozo, ¿no? Entonces, la organización, llena de orgullo para poder minimizar este riesgo que las mujeres tenían que caminar, construyen un pozo en la aldea, solo que mágicamente y sistemáticamente el pozo continuaba a romperse, ¿no? ¿Y qué sucede? Lo arreglan 1, 2, 3 veces, pero luego ¿qué sucede? Descubren, cuando empiezan a preguntar, a conversar con el entorno, con la comunidad, que eran las mismas mujeres que destruían, que rompían el pozo. ¿Y por qué? Porque esas 2 horas donde las mujeres iban a caminar era un momento fundamental para la vida social de ellas, porque era el momento en donde ellas estaban solo entre mujeres y podían libremente hablar de temas que en la aldea no se podían hablar. Por lo tanto, las primeras beneficiarias con esta acción del pozo, ¿no? Al final eran las primeras perjudicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque se trató de ver, ¿no? Como un proyecto como si fuera la solución y viendo esta aparente solución solo desde un ámbito, sin dar oportunidad de diálogo y de participación a la comunidad. Ujú. Y eso muchas veces nos pasa, ¿no? Si digamos, ha pasado y pasa, muchas veces nos pasa. Ok, claro, hay que reconocer, estos proyectos participativos y de diálogo, por supuesto que son más largos, sí, por supuesto que son más largos. Y que van a tener y nos piden más trabajo, sí, nos piden más trabajo. Pero creo que al final lo importante es que el resultado sea un resultado que dura en el plazo y no como el pozo de agua que una vez a la semana había que mandar un ingeniero a arreglarlo, porque eran las mismas mujeres que lo rompían. Ujú. Entonces, eso es otro punto
interesante. Ahora, como decíamos recién, los proyectos también que aplican la resiliencia se focalizan en fomentar, en hacer crecer los recursos que ya hay, los recursos de los beneficiarios, los recursos del entorno, para que sigan creciendo. ¿Ok? Un buen ejemplo, recién di un mal ejemplo, ahora voy a dar un buen ejemplo. En Sri Lanka estuvimos trabajando en una plantación de té, donde al principio, y en esta idea de hacer los procesos más participativos, ¿no? Donde se nos pidió trabajar sobre, al principio la idea era trabajar con familias, con las familias, en fomentar el derecho de los niños al ir a escuela. Ese era el derecho a la educación, ¿no? Entonces, los padres no escolarizaban a los hijos, ¿no? Entonces, el mandato era trabajar con los padres, sensibilizar a los padres para que enviaran a los hijos a la escuela. Pero en esta idea de fortalecer, ¿no? Y incluir también al entorno y a las comunidades como parte de los procesos, descubrimos que más que nosotros de sensibilizar a los padres que veníamos desde afuera, había un personaje clave. Había un personaje clave que era el profesor. Y los mismos profesores no eran conscientes, digamos, de este rol que ellos tenían y de esta influencia que ellos tenían con las familias de las comunidades. Por lo tanto, ahí lo que se hizo fue trabajar, ¿no? Con los profesores. Y son pequeñas, digamos, cuando uno habla de resiliencia, uno tiene que hablar de pequeñas ideas, de pequeños detalles concretos que van marcando las diferencias. Por ejemplo, al final de este proyecto, entre las distintas cosas que se hicieron, los mismos profesores decidieron crear una página Facebook de la escuela, que puede parecer una cosa muy simple y muy banal en el día en el que todos tenemos Facebook. Pero ojo, yo estoy hablando de, digamos, casi 8 años atrás, por lo tanto, era un poco distinto, pero sobre todo, ¿qué les daba esa página Facebook? Les daba identidad, los hacía sentirse parte de. Y hasta el día de hoy funciona, una página muy activa en la que toda la comunidad participa, por lo tanto, no solamente los profesores, sino que también los padres y los alumnos. Ujú. Eso en la idea de ir reforzando las capacidades que hay. Ujú. Eh, y la última idea es, como ya los decíamos, el, el tema de los resultados. Cuando hablamos de los resultados de los proyectos, ¿no? Los famosos input, resultados esperados que se nos piden cuando hablamos ya a nivel de proyectación. Si nosotros estamos hablando de resiliencia y estamos hablando de un cambio de enfoque que va a mirar sobre todo los factores de protección, es decir, los recursos, lo que ya hay, ¿no? No lo que falta, sino que lo que ya hay, tenemos que poner ojo, porque nuestros resultados tienen que ir en esa línea. No pueden ir en la línea de lo que falta. Y de hecho, muchas veces y este punto lo vamos a ir desarrollando ya en las últimas clases con más atención, muchas veces los resultados nosotros tendemos a asociarlos como en la disminución de, por ejemplo, el 75% disminuyeron los síntomas de estrés postraumático, ¿no? De nuestros ojos. Porque muchas veces usamos también, y esto yo lo digo en primera persona, test que lo que van a medir es la carencia. Y nosotros con la resiliencia lo que estamos midiendo, lo que estamos fomentando es lo que hay, el recurso. Por lo tanto, ojo, al momento también de pensar, desarrollar potenciales resultados, tenemos que mirarlos desde esta óptica, no desde una óptica de carencia. Por lo tanto, quizás más que decir cuántos han disminuido los síntomas de estrés, ojo, que también está bien, por caridad, pero quizás decir cuántos han aumentado relaciones prosociales. ¿Mm? Y eso se puede ir también aplicado con un test para hacerlo más objetivo si se quiere, sí, pero digamos, el aplicar este enfoque de resiliencia en forma transversal, las distintas acciones que forman parte del proyecto, que forman parte de las acciones del proyecto. Ok. Uy, hablé mucho. ¿Preguntas? Dejé sin palabras, muy bien. Ujú.
Por ahí Bruno dijo, al ampliar tanto el concepto de resiliencia, no existe el riesgo de diluir el mismo. Bruno, leo ahora tu mensaje. Eh, Sí. Sí, es que como se ha ampliado tanto, porque no se trata solamente de la persona, sino la comunidad, y después de tal vez resolver los problemas de la comunidad y otras ciencias y todo, y al final estamos hablando todavía de resiliencia, o por eso tengo un poco de miedo en que se vaya perdiendo la esencia. no, yo creo que no. Ese es un debate, ese es uno de los últimos debates que se tiene también. Pero, pero la verdad es que no, porque la esencia sigue siendo la misma. La esencia sigue siendo el dar el significado, el crecimiento. Y en este punto es, ok, hay un rol del entorno, pero digamos, al final es siempre la persona, es como cuando uno habla de los abusos de sustancias también, es como la decisión final tiene que ser de la persona si yo quiero desarrollar o no esta potencialidad de resiliencia. Hay un entorno que claramente si me acoge es más fácil, ujú, pero sigue siendo una cosa al final subjetiva, el proceso de resiliencia. Roberto, hola Roberto. Hola a todos. Disculpen, me confundí del horario por este cambio de... Eh, Este, imagine, yo, imagine. poquito gracias por toda esta disertación. Solo quiero seguir simplemente la metáfora de la cocina que dijiste, ¿no? Pues yo estoy pensando en una botella de aceite, ¿no? Que se me cae de la cocina, pero es un aceite de oliva, es de calidad, como son las personas. Ay, Pero esta botella puede caer en la cerámica, ¿no? Pero también puede caer en la tierra, ¿no? Porque hay cocinas con piso de tierra. Y estoy pensando en esta mezcla del aceite con el vidrio más la tierra, ¿no? O sea, cómo se mezcla todo esto es lo que hablaba Carlos en un momento de los contextos, ¿no? Entonces son sumamente diferentes. Entonces, ¿cómo separar? Porque quiero reconstruir, pues, quiero tener mi botella de aceite de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo separo entre la tierra, el aceite y el vidrio? No sé, yo cuando leía sobre resiliencia pensaba en que todos podemos hacer resiliencia. No sé si eso puede ser un mito, no lo sé, pero creo que no podemos ir a reconstruir si es que no estamos en la capacidad de hacerlo. Creo que ahí más bien en todo lo que hemos hablado sobre resiliencia, más bien me permite ciertas especializaciones, porque no podemos sacar la costra de la herida y mirar lo que está pasando simplemente porque somos buena gente, ¿no? Sino que somos capaces de hacerlo. Y creo que ahí hay especialidades y hay especializaciones frente a toda esta situación límite que se mezcla entre tierra, vidrio y aceite. Entonces, creo que es interesante mirar esos contextos, como lo decía Carlos también, pero es interesante también aterrizar, digamos, en esas capacidades de pensar de esas situaciones límite, porque en realidad son situaciones límite fulminantes de la persona, ¿no? Claro, lo primero que has dicho me parece interesante, que no hay que dejar que caiga la botella, entonces, pero ahí todas esas políticas de prevención, todo eso, no hay que evitar. Y si cae, porque la vida es eso, ¿no? Va a caer siempre, ¿qué colchoncitos tenemos para que caiga, digamos, y no se rompa, ¿no es cierto? Entonces, eso también tiene que ver con un tema de la promoción que has hablado. Y yo quisiera contar una experiencia así chiquita, quizá no tenga mucho que ver con la resiliencia. Nosotros tenemos un programa de radio para los privados de libertad y sus familias, ¿no? Entonces, la gente lee una carta, se establece una comunicación como derecho, por supuesto, pero ese efecto de esa comunicación frente a las ausencias que provoca traumas, que provoca pues ausencias, ¿no? Esto como experiencia lo tenemos, digamos que revitaliza un poquito para poder pegar, digamos, separar ese aceite del vidrio, pero no lo es todo, ¿no? Entonces creo que hay que ver también todas estas limitaciones que tiene la resiliencia, lo que decía Bruno, puede ser una generalización, pero creo que cada pedacito puede ser, digamos, una experiencia de cada organización, de cada experiencia misma que se haga,
Y eso creo que se puede potenciar, se puede, no necesariamente medir, pero de alguna manera se puede ver los impactos, digamos, del crecimiento, de salir de esa persona de esas situaciones, ¿no? Esto quería comentar. Gracias Roberto. Cuando dijiste pensé en la cocina, pensé que me ibas a dar un ejemplo con el ceviche y me diste un ejemplo con el aceite, me sorprendiste. No, pero sí, como tienes razón, está muy bueno el ejemplo, ¿no? O sea, si cae en el piso de tierra, si yo alcanzo a poner el pie justo antes o alcanzo a agarrarla, ¿no? Y ahí está un poco el rol del entorno. Creo que también otro desafío que tenemos siempre es y lo relaciono con lo que decía Bruno, ¿no? En cómo hacer viva esta resiliencia, en cómo aplicarla en nuestros proyectos y en nuestra organización sin que pierda su naturaleza. Y para eso es importante reflexionar siempre en relación al concepto y, y también proponer, yo siempre digo, hay que proponerse como, cuando la queremos aplicar, ¿no? Más en el terreno, como pequeñas cosas concretas, porque muchas veces, como son tantos los factores que ayudan también a la resiliencia, si los ponemos todos, a veces el riesgo es que ya después nos perdemos y no sabemos hacia dónde vamos. Entonces a veces es mejor tomar así como una pequeña parte, ¿no? Para no ir perdiéndonos. A veces es como que cuando uno sale y mira el sol, queda así como mirando puntitos un par de segundos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno quiera decir cómo promover, ¿no? Esta resiliencia? ¿Dónde están estos factores de resiliencia? Que lo vamos a ir también tratando más adelante. Carlos, la palabra y ya vamos a ir cerrando. Sí, que me parece nomás interesantísimo, desafiante, y un poco lo que decía Bruno es eso, es desafiarnos, inclusive a ampliar estos conceptos que tenemos, ¿verdad? Yo a medida que íbamos hablando, íbamos conversando en este primer encuentro, yo iba asociando con todas las cosas que vamos haciendo y que en realidad tiene todos esos elementos que fuimos hablando, ¿verdad? Tiene todos esos elementos, desde la radio, desde la comunidad, inclusive iba asociando el tema cultural con la cosmovisión, cómo es que se genera en los pueblos indígenas, la resiliencia en su quehacer diario y cómo nosotros no lo rescatamos a lo mejor. Y bueno, ese día a día, el ir rescatando esos elementos es fundamental, yo creo, y a lo mejor desde nuestra experiencia, desde la educación popular, ¿sí? Es que vamos adquiriendo todos esos elementos y a incorporar estos elementos de la resiliencia. Y me pareció interesantísimo ese proceso que fue haciendo a lo largo, esas etapas que fueron pasando de la resiliencia y quedarse en ese proceso es algo riquísimo, ¿verdad? Porque inclusive nosotros y nosotras podemos ir incorporando elementos a esa nueva resiliencia, ¿sí? Un desafío a lo mejor una resiliencia latinoamericana, que me parece muy peculiar y tiene mucho de nosotras y de nosotros en Latinoamérica ir generando esos elementos de resistencia, ¿verdad? Y un elemento ahí que iba asociando es el tema de la cosmovisión indígena, que muchas veces, como nosotros le llamamos, desde ya nuestra civilización occidental, no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Ir tomando, por ejemplo, esos elementos para ir construyendo y fortaleciendo eso es desafiante, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí. Muy bien. Gracias Carlos, me hiciste venir siempre hablando del tema de la cosmovisión indígena. Por ejemplo, cosas tan simples. El proceso, ¿cómo es este proceso? ¿Lineal o circular? Y ahí, ¿cómo imaginamos este proceso? Por supuesto que probablemente una cosmovisión indígena no va a ser lineal, estoy segura de eso. Ahora, ya para ir, sé que hubo algunos problemas con Europa, cambió ahora hace no mucho, pasamos aquí al horario de verano, por lo tanto se extendió la brecha del tiempo, lo sé, entonces sé que hubo unos problemas con el tiempo, no se preocupen, pero ojo, entonces, para el próximo encuentro
que es, a ver, yo aquí necesito mi calendario porque si no me pierdo. El próximo encuentro, ¿quién se acuerda primero que yo? Es, no la próxima, ok, el 4 de mayo. Ujú. Entonces, el próximo encuentro del 4 de mayo es a las 14 horas de París. Siempre vamos a empezar a la misma hora, ¿ok? Para que pongan 14 horas o 16 horas. 16, perdón, gracias, Carlos. No, a las 14 están ustedes durmiendo, no, a las 16. A las 16 horas de París. Ok, por lo tanto, ahí vean si son 6, 8 o 7 horas de diferencia. Ujú. Nos vamos a ver y para cuando nos veamos, yo les tengo unas pequeñas tareitas que están en el Moodle, ¿ok? En la plataforma. Se las comparto brevemente. Uno es un cuestionario de participación. ¿Qué tan participativos son ustedes como organización? Ojo, al momento de implementar un proyecto. ¿Pueden hacerlo con un proyecto que ya pasó? ¿Puede ser? ¿Ok? Entonces, ojo, es uno por organización, por lo tanto, si yo sé que aquí hay más personas por organización, no es uno cada uno, sino que solo uno por toda la organización. Por lo tanto, la idea es que ustedes simplemente pongan una cruz, digamos, y después lo vamos a hablar acá, ¿ok? Sobre qué tanta participación tienen, en este caso, los niños, niñas, adolescentes al momento de crear un nuevo programa, las familias, entendidas como beneficiarios indirectos, los stakeholders, es decir, otro tipo de beneficiarios, actores institucionales, como escuelas, policías o actores más comunitarios, ¿no? Centros de vecinos, etcétera. ¿Qué tanto nivel de participación ustedes como organización le dan? Y el propio staff, ¿qué nivel de participación tiene el propio staff al momento de cuando ustedes quieren implementar algún nuevo programa, nueva actividad? Esa es una tareita. Y la otra, esta les va a quitar un poquito más. Como les dije, en vistas de lo que la próxima sesión que hablamos de factores de riesgo y factores de protección, ¿ok? Por lo tanto, de esta mirada que va, digamos, a 50 y 50, como dice Stefan Van Nistelrooy, es decir, 50% en el riesgo, 50% en las vulnerabilidades. Un análisis bastante general de cuál es la situación actual, ¿no? En sus beneficiarios. Pueden elegir una categoría específica de beneficiarios, porque ustedes trabajan con muchísimos beneficiarios, así que ojo, elijan, para simplificarles la cosa, elijan una categoría. Niños, ¿de qué edad hasta qué edad? Ojo, porque no es lo mismo trabajar con niños de 3 que con 6, que con 8, que con adolescentes. O si van a trabajar con adultos, vean ustedes. Por lo tanto, ¿cuáles son las dificultades, ¿no? Que han visto ustedes en los beneficiarios al momento de implementar algún programa? ¿Cuáles son las fortalezas que han visto al momento de implementar algún programa? Y ustedes como organización. Por lo tanto, dificultades y fortalezas. Es una tabla simple. También esta es una por organización, por favor, para que la tengan. Por favor, súbanla en la misma plataforma. Si no pueden, me la mandan por correo, pero la idea es que ojalá en la misma plataforma si pueden. Si nosotros nos vemos el 4, me tienen que dar un par de días para que yo pueda leerlas. Entonces, antes de, digamos, tienen una semana para completar esto. Por lo tanto, antes del viernes 28. No les digo el lunes 1 de mayo, porque por supuesto que no. Y tampoco les digo el martes 2, porque significa que van a estar el lunes 1 trabajando en esto. Entonces, por lo mismo, les digo el 28. ¿Ok? Así que eso, yo las voy a leer el lunes 2, pero ustedes súbanlas antes. No estén trabajando el 1, ¿ya? Así que eso, aprovecho de saludar a los amigos de Secodap, que sé que ustedes tuvieron el problema, así que aprovecho de saludarlas, a las amigas de Secodap. Y nada, si tienen problemas ¿quién más tiene problemas de acceso a la plataforma, además de Cristian y de Calle Escuela?
¿no? Estefan y Virginia, ¿ustedes pueden acceder a la plataforma? Sí, podemos acceder sin problema. Perfecto. Entonces, bueno, en honor al tiempo, nos pasamos un poquito, pero no importa. Fue un gusto esta tarde con ustedes. De todas formas, la clase va a quedar registrada, así que para que estén tranquilas los que llegaron después, para que puedan verla nuevamente. Y nada, mucho gusto haberlos visto a todos y a todas. Ahora yo me retiro, que me esperan mis labores, me espera el maternaje, mis labores maternas. Muy bien. A la fuerza ahí. Muchas gracias. 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 Julia, Chao. a la Julia que está más Adiós. cerca mío. Buenas tardes a todos y todas. Un abrazo. Que esté muy bien. Luego. Chao. Chao, Hasta Julia. luego. Chao, Carlos.